Los gigantes que confrontan la fe del joven cristiano. Los gigantes que confrontan la fe del joven cristiano. Vamos a identificar algunos gigantes de los tantos que hay que confrontan la fe del joven cristiano, y pretendemos a través de este medio, con la ayuda del Señor, con la gracia de Él, poder dar una orientación a nuestros jóvenes, y esperamos que allá, en los lugares donde se encuentran, en los municipios, en los corregimientos, en las veredas, donde están siguiendo esta transmisión, puedan reflexionar, puedan tener un encuentro real con el Señor, y los que están firmes puedan seguir siendo arraigados en esta fe. Vamos a identificar el primer gigante: el mal uso de las redes sociales. Ese es un gigante que amenaza, un gigante al cual hay que quitarle la cabeza y vencerlo, porque está desafiando a los jóvenes de nuestra iglesia. Vamos a identificarlo en el nombre del Señor. En este caso, el celular no tiene la culpa. El internet no es el culpable. Somos nosotros si le damos un mal uso, porque si los usamos de manera correcta, no nos hará daño. Pero el mal uso puede afectar nuestra relación con Dios. El celular, el computador, las redes sociales tienen algo que es de mucho provecho, que es muy útil para nosotros. Mire, estamos utilizando las redes sociales, como el caso del Facebook, el Zoom, para poder llegar a los hogares en medio de esta pandemia. Así que le estamos dando, en este caso, un buen uso a este medio. Pero hay otros que lo toman para mal. Sin embargo, no es culpa del celular, no es culpa del internet, no es culpa del Facebook, no es culpa de YouTube. Porque nosotros en este medio encontramos unicidad. Llegamos y tomamos nuestro celular y damos clic donde hay un tema expuesto por nuestro hermano Álvaro Torres o de nuestro hermano Reinel Galvis, y allí nos nutrimos de la palabra del Señor. Hermano Fernando López tiene temas muy edificantes, y allí pues encontramos unicidad, encontramos fe en el Señor, encontramos bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, pero también a un solo clic podemos encontrar brujería, si queremos brujería, hechicería, pornografía y otras cosas más. Si tenemos a Dios de nuestra parte y está definida nuestra relación con Dios, desde luego que no vamos a involucrarnos en estos temas que desagradan a Dios. Vamos a usar estos medios de las redes sociales de manera correcta. No se trata de colocar al frente de cada joven una lista de prohibiciones, sino de animarlos a que tengan una buena relación con Dios. Porque si están definidos en el nuevo nacimiento, si están definidos en obediencia a Dios, en sujeción a la palabra del Señor, esto hará que nuestra juventud use las redes sociales para el bien, no para el mal. Cuando hay fidelidad a Dios, no nos asociamos a cosas malas. Nos identificamos con todo aquello que agrada al Señor. Siempre coloco el ejemplo de un machete. Un machete lo podemos utilizar para el caso doméstico, para despejar un área, para desmontar
y hacer un sembrado. Lo usamos para bien, pero ese mismo instrumento se puede utilizar para agredir a una persona. En este caso lo estaremos utilizando mal. De igual forma, nuestra mente puede albergar pensamientos buenos, pensamientos que agradan a Dios, pero también en nuestra mente se puede gestar cosas pecaminosas contra Dios. Así que tanto al machete como a la mente hay que darle un buen uso. Así son las redes sociales. Ahí están, solo que si usted quiere agradar a Dios, desecha todo aquello que no le sirve en su vida cristiana y acoge aquello que sí le nutre a usted para vida eterna. Así que ese gigante hay que vencerlo. Ese gigante del mal uso de las redes sociales. También tenemos las pasiones desordenadas. En Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. En algún momento me detuve a pensar, pasiones desordenadas. Eso quiere decir que sí hay pasiones que tienen un orden, mientras hay otras pasiones que están por fuera del orden. Porque la Biblia habla de que Elías era hombre sujeto a pasiones tales como las nuestras. Y uno se apasiona por muchas cosas. Pero el tema de las pasiones desordenadas enmarca un significado distinto, por lo cual vamos a señalar ese gigante. Vamos a mostrar el perfil de ese gigante y vamos a vencerlo también en el nombre del Señor. ¿En qué consisten las pasiones desordenadas? Porque a las pasiones hay que colocarle orden. Dios hizo las pasiones, pero para que las sepamos utilizar, al igual que las redes sociales, las pasiones están ahí, solo que el problema es en el uso. Si usted las utiliza para pecar, las pasiones ya se convierten en un desorden porque quedarían por fuera del orden de Dios. Pero si usted las utiliza dentro de lo enmarcado en el orden de Dios, ya no estará usted utilizando pasiones desordenadas para manejar su vida. Actualmente hay algunos jóvenes enamorados que les encanta desnudarse. No es problema ya de desnudarse, se pierde el pudor y se toman una foto y la comparten con su enamorado. Y en esta forma se estimula. Ya esa es una pasión desordenada. No está enmarcada en el orden de Dios, porque la Biblia habla del pudor para vestir y también nos señala en otros aspectos aún más profundos de nuestro cuerpo el pudor. Y ellos se sienten muy estimulados en compartir esas fotografías, convirtiéndose esto en imágenes ya pornográficas, se puede decir. Y a algunos les encanta esto y están viciados a esto. Realmente uno no se explica cómo puede una joven, cómo puede un joven caer en esta situación. Lo que pasa es que se ha perdido el temor a Dios, porque hay personas en el mundo que no hacen esto. No conocen a Dios y no son capaces de hacer estas cosas. Claro que hay muchos en el mundo que van mucho más allá de esto, pero estamos hablando de la vida cristiana. Estamos hablando de una juventud que quiere agradar a Dios, de una juventud que cuando suene la final trompeta, vuele al cielo. Y les estamos orientando para que no se queden, para que no pasen la gran tribulación, para que no pierdan su alma, sino que se salven. Cuando hay temor a Dios,
una joven no piensa en estas cosas. Un muchacho no piensa en estas cosas. De quitarse la ropa, tomarse una fotografía y compartirla con su novia. No lo hace, no es capaz de hacerlo. Para una persona que ha nacido de nuevo, esto es misión imposible, porque está de por medio su relación con Dios, la obediencia a Dios, y él no quiere pecar contra Dios. Para él es una satisfacción poder obedecer a Dios. Hay otros que le proponen a la que va a ser novia, y ya también en algunos que han iniciado un noviazgo. Hermano, esto no son exageraciones. Estos ejemplos no son producto de algo que se nos ocurrió de pensar y vamos a compartirlo con los jóvenes. Esto se está viviendo. Esto se ha venido manejando. Y uno se ha dado cuenta que hay muchachas que se sorprenden porque ese que las pretende le pide a la futura novia o la que ya es novia desnudarse y tomarse una foto, dizque para conocer su cuerpo anticipadamente y no llevarse un desencanto en el momento de la luna de miel o cuando estén en pleno matrimonio. Fíjese usted los argumentos que se están utilizando. Vamos a ver, vamos a conocerte el cuerpo para no llevarme un desencanto, para enamorarme no solamente de tu cara y de tu forma de ser, sino también de tu cuerpo como es completico. Hermano, esto contradice lo que hemos aprendido de Jesucristo. Y este es un gigante que amenaza, que está desafiando a los jóvenes de nuestra iglesia. La Biblia dice que el cuerpo es del Señor. La Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para la venida del Señor. Cuando la Biblia habla de pureza, no solo involucra el espíritu nuestro, sino el alma y también el cuerpo. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios, el capítulo 6, que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por precio. El Señor pagó el precio. No nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. El cuerpo nuestro en sí no es de nosotros, es prestado. Porque al convertirnos a Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo, este cuerpo pasó a ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo no se debe utilizar para la fornicación, dice la Biblia, sino para el Señor. Dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pureza, reitero, es en el espíritu y también en el cuerpo. Alguien decía que la santidad se vive internamente y externamente, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando dijo: ustedes son pared blanqueadas, semejantes a los sepulcros que por fuera son muy hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. El problema es adentro, no es la belleza externa. Pero cuando Dios plantea ese asunto del reino, cómo se debe vivir en este reino, dice que la pureza debe ser en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que nuestro cuerpo no es para estas cosas. Nuestro cuerpo es para la gloria de Dios. Otra cosa, tenemos ahora el tema de la actualidad, el sexo virtual.
Algunos dicen, bueno, ¿y cómo es eso? Claro que a mí me extraña que no se conozca ese tema, porque ya ha sido divulgado, ha sido expuesto en todos los rincones de nuestra generación y casi todos saben de este tema, pero pueda que algunos no lo sepan. El sexo virtual es esa relación sexual que se tiene con una española, por ejemplo, o una colombiana con un señor por allá de México, o un joven de México. Y entonces hacen todo completo, pero no hay un contacto físico, sino a través de una red social, a través de este medio mal utilizado. Y algunos se atreven a decir que no hay nada malo en esto. Oiga, ¿cómo que no va a haber nada malo? Hermano, revisemos nuestra conciencia, porque si la conciencia está buena, tiene usted que observar una barrera antes de pensar en estas cosas. Si la conciencia está cauterizada, usted no siente nada y no le ve nada malo a esto, pero es porque tiene la conciencia cauterizada, usted no siente. Pero si la conciencia está buena, esa conciencia es sensible a Dios, a lo que Dios dice. Mire que hay mandamientos que no conectan con el infierno. Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice las razones, pero no manda a nadie al infierno si infringe esa norma bíblica. Pero hombre, cuando uno quiere agradar a Dios, no importa que el mandamiento sea pequeño. Así no conecte con el infierno, de todas maneras es pecado. Aunque no mande al infierno, la desobediencia de ese mandamiento es el mandamiento del Señor, es el mandamiento de nuestro Salvador. Y como queremos agradarle en todo, somos incapaces de invalidar un mandamiento del Señor, por muy pequeño que sea. Le damos relevancia al más pequeño, al mediano y al más grande. El mayor de todos, soy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el mandamiento, vamos a decir, el más grande o el principal. Pero hay otros que son pequeños y hay personas que seleccionan los mandamientos del Señor. Dice, bueno, como sí conecta con el infierno, yo me voy a cuidar. Pero como no conecta con el infierno, lo voy a desobedecer. No, Señor. Cuando amamos al Señor, no vamos a mirar que el mandamiento sea grande, mediano, pequeño. Todos son importantes para nosotros obedecerlos porque son los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, el sexo virtual es pecado, desde luego. Porque mire usted, cuando se escribió la Biblia no existía el Internet. No existía los medios que nosotros utilizamos ahora, estos medios de comunicación. Pero sí era un contexto distinto, donde existía también el adulterio, existía la fornicación. Y el Señor dijo que si alguno miraba a una mujer para codiciarla, ya adulteraba con ella en su corazón. Al mencionar la palabra adulterio, se está refiriendo a hombres casados. Y como hay jóvenes casados, entonces dice que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque claro, todo se planea y se da en el corazón. La Biblia dice que los hurtos, la Biblia dice que los demás pecados, las borracheras, todo eso se da en el corazón. Todo se planea previamente en el corazón. Los hurtos, las fornicaciones, los adulterios se planean en el corazón. Los homicidios también. De manera entonces que el Señor dijo que si cualquier casado mira a una mujer para codiciarla, entiéndase,
la palabra codicia como un deseo descontrolado, o sea, un deseo sin control. Y hay una versión que traduce: si alguien mira a una mujer para tener relaciones sexuales con ella, ya adulteró en su corazón. Eso indica, te voy a presentar el ejemplo porque algunos malinterpretan ese texto y se van a un extremo. Usted está en su casa. Allá enfrente hay una vecina y usted se queda observándola y ve que es muy hermosa. Hasta allí de pronto no hay pecado. Pero si ya usted dice, uy, esa mujer está bonita, yo tengo que decirle algo. Ahora que voy a hacer un mandado a la tienda, le voy a decir lo bonita que es. Antes, mire, ya se está gestando algo en el corazón, o sea, en la mente. Ya están haciendo algo que no existía en el fondo de su corazón. Y luego usted ejecuta la acción. Antes que ejecute la acción, ya lleva el adulterio en su corazón. Pero el hombre temeroso a Dios frena eso antes de tiempo, antes de que se geste en el corazón. Viene el impulso, que es muy normal. Viene esa pasión que se manifiesta, y como usted no está de acuerdo con las pasiones desordenadas, entonces le pone orden, le pone un freno a aquel impulso, y entonces no le va a decir nada. Pasa por el lado de esa vecina y no se atreve a decirle que tiene los ojos bonitos, porque usted es hijo de Dios, porque usted quiere agradar a Dios, porque usted es sensible a obedecer a Dios, porque usted tiene buena relación con Dios. Mire cómo es el asunto, ¿no? Por eso la salvación es un milagro. Y uno tiene que asegurarse de tener ese milagro en la vida. Gracias a Dios que muchos de nosotros le ofrendamos a Dios nuestra juventud. Y también estamos llenos de pasiones. Y hemos pasado por muchas situaciones difíciles. Pero el Señor nos ha guardado de esos gigantes. Y a más de un gigante de esto le hemos quitado la cabeza. Y le hemos dado muerte en el nombre de Jesucristo, haciendo morir en vosotros toda impureza, toda pasión desordenada, todo mal deseo, toda avaricia, haciendo morir todo lo carnal, todo lo mundano, dice la Biblia. Entonces, volvamos al tema, al punto. Lo peor es que algunos se atreven a decir que eso no tiene nada de malo, y dice, el pastor me puso en disciplina, hermanos. ¿Ahí por qué? Hombre, tuve una situación con una muchacha de Estados Unidos a través del medio virtual. Y que no, pasó algo ahí, pero sabe que no hubo contacto físico. ¿Cómo me van a poner en disciplina? Eso no es caída, eso no es pecado. ¿Sabe una cosa? Que se nos están infiltrando ideas satánicas. Qué bueno sería desarrollar el don de discernimiento de espíritu. Claro que eso no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo, el que reparte los dones. Pero si alguien tiene don de discernimiento de espíritu, o por lo menos, si no lo tiene, puede solicitarle a Dios que le dé sabiduría para identificar las ideas satánicas. Ejemplo de ideas satánicas. Jesucristo, después que Pedro tuvo esa tremenda revelación y dijo, tú eres el Cristo, y que Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tremendo privilegio, pero ahí seguido el Señor dijo, hombre, a mí me van a matar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar el tercer día. Y Pedro lo tomó aparte y dice, Señor, ¿cómo es eso que te van a matar? Señor, ten compasión de ti, por favor, que no te acontezca eso. Y parecía un sentimiento muy noble de parte de Pedro, parecía algo muy humano, muy humanitario de parte de un judío paisano de Jesucristo. Pero el Señor no le dijo, Pedro, qué bueno eres tú, qué buen amigo. Jesucristo le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oiga, ¿cómo así?
El Señor en ese caso no reprendió a Pedro en sí, sino la idea satánica en Pedro. Porque mire que Jesucristo mencionó al diablo. Pero hay otra cosa. A veces hay ideas tan simpáticas, tan atractivas, que no nos parecen que tenga contenido de diablo ahí. Que venga camuflada una idea que viene de un tremendo gigante que nos está acechando y que quiere destruir nuestra vida cristiana. Entonces, el diablo puede sembrar en el corazón, así como hizo con Ananías. Pedro le dijo, ¿por qué determinaste que Satanás pusiera en tu corazón el que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Sabe una cosa? Que los que salen diciendo de que esto no es nada de malo, que eso no ofende a Dios, es precisamente, están repitiendo una idea satánica, porque eso sí es pecado. Si es que cuando Jesucristo dijo que si uno como casado mira a una mujer para codiciarlo, para tener relaciones sexuales con ella, como dice una versión, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. O sea que si estás mirando para allá y ya ves que eso está tomando un rumbo que no debe ser, corta eso. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que hacemos constantemente con todo, hermano, hasta con la plata. Con muchas otras cosas tenemos que a veces cortar eso porque detectamos que eso está tomando un rumbo que no debe ser. Pero no estamos para aplaudir las ideas satánicas. Hay que identificar esas ideas satánicas porque hay un gigante que tenemos que vencer, las pasiones desordenadas, porque hay algunos jóvenes dedicados al sexo virtual y cambian de muchachas como cambiar de corbata. Y entonces llegan ellos usando el medio virtual de manera incorrecta para satisfacer sus pasiones desordenadas. No estamos para eso. Estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ojalá que usted se exprese así también, junto con el apóstol Pablo. Entonces, no se atreva a decir, no ha pasado nada, porque eso es repetir una idea satánica. Respete el cuerpo de su novia, respete el cuerpo de las hermanas de la iglesia, casadas y solteras, no importa. Respetemos el cuerpo ajeno, el cuerpo de ambos, el suyo y de todas las jóvenes de la iglesia merecen respeto porque son templos del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario y cuando nos entregamos a Él, ya este cuerpo tiene un dueño y se llama Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya cuando usted está casado es otra cosa, pero bueno, otra cosa dentro de lo que es el contexto del matrimonio, no fuera del matrimonio, porque eso es pecado. La Biblia dice a los casados que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero está hablando con los casados, o sea, con la pareja de casados. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Ahí sí, eso es suyo, porque usted se casó. Y porque lo que Dios unió, no lo debe separar el hombre. Están unidos en matrimonio, ahí sí, el cuerpo de ella es suyo. Y el cuerpo suyo, usted no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Ahí sí es diferente. Pero como estamos hablando fuera del tema del matrimonio, todo lo que corresponde a situaciones que conllevan a desobedecer a Dios y a pecar contra Dios, entonces nos tenemos que expresar como hemos venido diciendo. De manera entonces que respetemos
el cuerpo ajeno. Ese cuerpo del cuerpo de su novia no es para que usted lo toque como usted quiera. No, señor, todavía no. Cuando sean casados ya es otra cosa. Ahí sí la Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Usa esa pasión que Dios puso en ti para que disfrutes con tu esposa. Y dice que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Algunas veces he dicho que como la Biblia dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. No lleguen ustedes a ser un par de viejitos de 90, 85 años y digan, ya no estamos para eso. No, 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 no. La Biblia dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate cuando tengas 20, no. Cuando tengas 30, no. Siempre. Así haya que tomarle las arrugas a nuestra esposa y estirárselo un poquito para poderle dar un beso. No importa, pero dice que es siempre. Y cuando Dios dice siempre, siempre. Y en su amor recréate siempre, dice el Señor. Muy bien, así que ese otro gigante de las pasiones desordenadas lo vamos a derrotar en el nombre del Señor, porque ese es un gigante. Un tremendo gigante que está acechando en todo momento. Tenemos otro gigante y es la proliferación de doctrinas falsas. Oí a nuestro presidente, hermano Álvaro, decir que se realizó una encuesta a nivel nacional, una encuesta con los jóvenes, y se halló que ellos no estaban leyendo la Biblia. Y esto es una situación muy peligrosa, porque resulta que la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, guardando la palabra es que se evita pecar. Las palabras del Señor son espíritu y son vida, y produce un milagro interno cuando uno guarda esa palabra. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto tiene un sentido muy profundo, porque al guardar la palabra se produce un milagro interno, donde usted se ve impedido para pecar, porque hay algo interno que produce el Espíritu Santo por esa palabra guardada. Dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso el yugo del Señor es fácil. Por eso el evangelio no es difícil. Usted lo hace difícil porque quiere llevarlo a pulso. Deje que el Señor coloque su pulso, coloque su poder, porque el Señor es el que produce en nosotros el querer, sinónimo de deseo, como el hacer, sinónimo de llevar eso que hemos deseado a la actividad, a la obediencia, a la práctica, que es donde el hombre falla, el hombre natural, pero el Señor produce un milagro allá internamente por la palabra que hemos guardado. Y el Señor dijo, yo los he hecho limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor está preparando su iglesia a través del lavamiento del agua de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Bueno, con esa aclaración ya usted se ubica y dice, oiga, entonces sí tengo que oír la palabra, tengo que estudiar la Biblia, tengo que tener el conocimiento de lo que Dios dice para no pecar, para poder andar en el Espíritu. Porque cuando vienen las doctrinas falsas, a nuestros jóvenes se les hace fácil creer todas esas ideas satánicas también que vienen a través de falsas doctrinas, ideas erradas que contradicen la palabra de Dios. Y si componen canciones cristianas, contradicen la palabra del Señor, los principios cristianos. Entonces, tenemos doctrinas falsas. No voy a mencionar iglesias, pero voy a mencionar doctrinas falsas, ideas satánicas, doctrinas de demonios.
Hay unos que dicen que el pecado no existe, porque dicen, hombre, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con ese solo sacrificio Cristo quitó el pecado, así que no hay pecado, dice. Pero ¿qué fue lo que Cristo quitó? Sí fue verdad. Que Cristo es el Cordero que ya quitó ese pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El pecado que cometió Adán. El pecado cometido en el espíritu y que no tenía esperanza el hombre, porque fue un pecado cometido en lo más profundo de su ser, un pecado deliberado, un pecado que no tenía solución, pero Cristo lo quitó de en medio ese pecado de rebelión. Y cuando nosotros nos convertimos a Dios y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ya después de habernos arrepentido, se resuelve el problema es de los pecados, de los pecados. Así que el Señor perdona los pecados en su nombre. Dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, plural, por su nombre. Por eso Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el pecado aquel sí lo quitó el Señor. Y por haberlo quitado, por eso predicamos el evangelio, la gente se convierte a Dios, se bautiza en el nombre de Jesucristo y el Señor lo declara libre de toda culpa por lo que se llama la doctrina de la justificación. Libre de toda culpa. Interviene el nombre del Señor, interviene la obra del Espíritu Santo para que eso se dé. De manera que el pecado de rebelión, el que cometió Adán allá, que no tenía solución, ese fue el que quitó el Señor, abrió la puerta de la salvación para que todo aquel que cree, que logre entrar por esta puerta, se salve. Pero está el pecado del adulterio, la Biblia lo dice claramente. La Biblia habla de pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, que tienen solución, porque nos cubre el sacrificio de Jesucristo. Entonces, pero si hay arrepentimiento, desde luego. Decir que el pecado no existe en términos general. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y entonces qué es lo que existe? ¿El adulterio no es pecado? Dice, no, no es pecado. Es una infracción. Usted simplemente va y peca con la vecina, se sacude y sigue adelante y no ha pasado nada. Entonces, si usted mata a otro, dice, eso tampoco es pecado. Eso es una infracción. Si usted se mete a un banco y roba, ¿eso es pecado? No, no, eso es una infracción. Usted roba, se sacude y sigue adelante. Eso da pie para abrir puertas de inmoralidad en el seno de esas organizaciones. Pero llega el joven que no estudia la Biblia, que no guarda la palabra del Señor y fácilmente lo conmueven de su forma de pensar. Y dice, uy, eso sí habla más bonito que mi pastor, porque esa gente sí habla bonito, y más bonito que nosotros, pero nosotros que no hablamos tan bonito tenemos, gracias al Señor, este evangelio verdadero, esta sana doctrina la cual hay que acoger con todo nuestro corazón. Otra cosa, dicen que el diablo no existe, malinterpretando las escrituras. Dicen que el diablo no existe porque dice en la carta a los hebreos que así como los hijos participaron de sangre y carne, él también, o sea, Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, vio, está destruido. Pero mirando ese versículo en griego, no dice que fue destruido, sino que fue sometido a la impotencia. Fue derrotado, fue vencido, sí, eso sí. Pero el diablo existe. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el diablo sí existe, sino que es un diablo derrotado, eso sí. Y dice que él no nos puede separar del amor de Dios, ni él ni ninguno de sus secuaces nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario.
Pero si le damos oportunidad, llega y llena el corazón así como le llenó el corazón a Ananías de basura. Y entonces, en lugar de llenar el corazón de la palabra de Dios, llenó el corazón de una idea satánica. Así te puede pasar a ti si no te das cuenta que hay un gigante que te está acechando. La proliferación de doctrinas falsas. Hay otra que está ahora que surgiendo y está como circulando por allí, y algunos aplauden eso como si fuera un gran descubrimiento. Dicen que Jesús, la palabra Jesús, el nombre Jesús, significa el caballo. Blasfemos, irrespetuosos. ¿Cómo se les ocurre decir que Jesús significa el caballo? Todo porque en hebreo sus es caballo. Pero tiene tres palabras, tres consonantes, porque no existen las vocales escritas en el hebreo antiguo ni en el actual. Pero los masoretas inventaron un sistema de vocales como para ayudar a aquellos que eran extranjeros y de pronto perdían las pronunciaciones de ciertas palabras, y también para facilitar el estudio a aquellos que no somos judíos. Entonces, resulta que por eso encontrará usted unos punticos, en una rayita, en algunos casos es A, otro es O, I, en fin, las vocales. Porque el hebreo carece de vocales escritas. Existen las vocales, pero de memoria. Pero sí existió, desde un principio, existieron las consonantes escritas. Comenzaron con figuritas primero. Entonces, está la letra Sameh, la Vav y la Sameh, y se pronuncia sus. Pero sus, allá en el idioma hebreo, sus significa caballo. Pero en el español, sus es un adjetivo posesivo para decir sus casas, sus hijos. Si usted tiene media docena de hijos, bueno, sus hijos. Pero no podemos decir caballos hijos, aquí están caballos hijos, no. Sus en español es un adjetivo posesivo. Sus allá, pero con las letras. Sameh, Vav, Sameh. Es caballo allá. Acá en el español, porque es otro idioma, es un adjetivo posesivo. Sus Biblias, no decir caballos Biblia. Aquí están sus peces, por ejemplo, ahora que venga la subienda de pescado. Dice, hermano, aquí le traje unos pescados, unos bocachicos. Ay, hermano, no se va a llevar sus. Le va a decir, no se va a llevar caballos pescados. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces se trata de español, allá es del hebreo. Lo que pasa es que en los idiomas ocurre así. Ahora, en hebreo, bat significa hija, pero en inglés, bat es murciélago, se escribe igual y se pronuncia, se puede decir casi igual. Suena, casi no hay mucha diferencia. Bat. Acá murciélago, allá hija. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, llega un norteamericano y dice, aquí está su murciélago. No, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que acá, y eso así, muchas palabras. Entonces, claro, una vez hablando con uno de ellos me dijo, por eso es que no se debió traducir nada. Yo dije, bueno, en ese caso, vaya, pregúntele a Dios allá en la Torre de Babel, porque fue Dios el que confundió las lenguas, y ahí surgieron los idiomas. Y el español nació del latín, porque el latín fue primero que el español. Y entonces este es un idioma. Entonces le decía a alguien, usted no es israelita, yo tampoco, somos colombianos y somos de habla hispana. Entonces somos colombianos. Cuando decimos Jesús, no nos estamos refiriendo a un caballo, porque es que lo que pasa es que el artículo, un artículo definido, el él, es sus, el caballo. Entonces ellos se han inventado, porque eso es un invento, eso ni tiene etimología, no tiene nada, hermano.
Pero claro, como no estudiamos la Biblia, no oímos la palabra de Dios, ni le prestamos atención a las enseñanzas de la escuela dominical, por favor, jóvenes, escuchemos a Dios, escuchemos su palabra, aprendamos de ella. Dirán ustedes, bueno, pero es que a veces los pastores se equivocan. Sí, sí, no somos perfectos. Pero mientras viene una equivocación, hay un alto porcentaje de principios bíblicos que usted está leyendo en la Biblia y usted está oyendo todos los domingos, los sábados, los jueves y por las redes sociales. Y usted está aprendiendo para vencer ese gigante de las manifestaciones de falsas doctrinas de la actualidad que tienen algo que atrae, así como allá en Casa de Tabla cuando fui pastor, había un muchachito que se cazaba unas palomitas y construía unas trampas en madera y le echaba unos granos de maíz. Claro, las pobres palomitas se embelezaban viendo los granos de maíz y cuando ingresaban tropezaban allí una pitica y entonces les caía la trampa encima y lograba coger hasta 8 o 10 palomitas de esas. Porque ellas no se daban cuenta de la trampa, sino que estaban viendo los granos de maíz que las iba a nutrir y que es un alimento para ellas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos usan los granos de maíz, vamos a hablar en términos figurados, como por ejemplo, el nombre de Jesús no se debe traducir, debe ser Yeshua, pero tampoco es Yeshua, es Yeshua. Ellos dicen, no, ese es Josué, es Yeshua. Por lo menos yo he hablado con un profesor que estudió en la Universidad de Jerusalén hebreo y oí a otro que estudió también en la Universidad de Jerusalén, estudió hebreo. Y uno de ellos me dijo a mí que había hecho la consulta a los profesores de allá de Israel, los propios judíos, porque esos que andan por ahí son falsos judíos, a los propios israelitas. Y dijeron, no, Yeshua no es la forma correcta, es Yeshua. Ese es Jesús en hebreo. De manera, hermanos, que irrespetuoso. Y también dice que el nombre de Dios es Yahweh. Resulta que en el hebreo no existe la W, sino la B, la V, o sea, la Vav es B, la B corta, o la V. No existe la W. Existe allá en el idioma inglés, sí existe la W. Entonces, claro, como muchos de ellos usan el inglés para explicar allí cosas que no tienen no lo prueban desde el punto de vista arqueológico, ni histórico, ni nada, sino son inventos de ellos. Y claro, como no estudiamos la Biblia, decimos, uy, qué revelación, qué cosa tan novedosa, siendo que es un gigante que nos está amenazando y hay que abrir los ojos. Y a ese gigante hay que cortarle la cabeza también en el nombre del Señor. Resulta que ni Yahweh, ni Jehová, ni Jehová, ni Yahvé son nombres compuestos utilizando las consonantes del nombre sagrado. Lo que pasa es que la pronunciación del nombre del Señor se perdió porque los judíos, cuando veían las consonantes Y, H, B, H, que en hebreo es Yod, Hei, Vav, Hei, entonces decían era Adonai, que significa el Señor o mi Señor. Adonai. Y actualmente cuando ellos leen esas consonantes, dicen Adonai. Y nosotros que estudiamos, decimos Adonai también, cuando vemos el nombre sagrado, Adonai. Pero fueron los masoretas, unos eruditos que se inventaron un sistema de vocal escrita y entonces tomaron algunas vocales de Adonai y se las acomodaron a esas consonantes con el fin de poder pronunciar un nombre, pero es que los mismos judíos dicen que no se sabe, se perdió, porque dejaron de pronunciarlo, por eso se perdió la pronunciación del nombre del Señor. Entonces, ni Yahweh, ni Jehová, pues sí, sabemos que nos estamos refiriendo a Dios del Antiguo Testamento, pero yo cuando digo Jehová, sé que es un nombre compuesto, que así no se pronunciaba el nombre original de Dios. Jesús sí, es el nombre del Señor en el Nuevo Testamento, el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, que significa Yod, Hei, Vav, Hei, que salva, o Y, H, B, H, que salva.
o Jehová es salvación. Ese sí es el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre que el Señor dijo que sabríamos ese nombre. Porque aquí que estoy hablando, estaré presente, dijo el Señor. De modo, hermanos, de que hay una cantidad de doctrinas de esas que están circulando y es cuando más debemos estudiar la Biblia, oír la palabra del Señor. Y entonces resulta que también dicen que todo el texto del Nuevo Testamento está manipulado, dicen ellos. Citan lo que les conviene a ellos, que va de acuerdo a sus conceptos, y cuando uno les cita algo que les contradice a ellos, entonces dice, eso está mal traducido, porque eso fue manipulado allá por la iglesia de nuestros abuelos, allá de los bisabuelos. Oye, hermano, hasta ahora sé que la iglesia de mis tatarabuelos fue tan inteligente para escribir tantas cosas que tienen una relación, una cadena precisa, que tiene eslabones y se unen de manera precisa y objetiva para enseñarnos cómo agradar a Dios. No, eso son ideas equivocadas. Por algo son falsas doctrinas, pero está torcido, hermano. Entonces, estudiemos la palabra del Señor. Y bueno, ya para finalizar mi intervención en este caso, tenemos la influencia del medio, que es otro gigante. En esto sí voy a gastar poquito tiempo porque ya creo que he utilizado un tiempo más que suficiente. Dice, en la parte social se involucran en cosas que van en contra de la vida cristiana. La presión del grupo. Uno se da cuenta que ha habido jóvenes porque le han confesado a uno. Dicen, a mí me tocó beberme una cerveza porque me la brindaron. Porque ellos dicen que los borrachos son los que no entran al reino de los cielos y como no era para emborracharse. Y por allá en una celebración de un cumpleaños repartieron vino y yo tomé vino que parecía aguardiente antioqueño, que parecía ron caña, parecía whisky. Y vea, algunos salieron así como mareaditos de ahí, decían que no. Eso. Y hubo una vez alguien que dijo que estaba así, se le pusieron las orejas rojas y estaba así algo medio mareado y dijo, oiga, esto yo creo que fue lo que pasó en el aposento alto, mire en qué terreno se metió. Dijo, esto es así, yo creo que allá los que vieron que los que estaban bajo la manifestación del Espíritu Santo, llegó aquel gentío a ver lo que estaba pasando en el aposento alto, eso era lo que se observaban, por eso creyeron que estaban borrachos. Y dice Pedro, esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. No, esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, esto debe ser igual así. Y comenzó a hacer como una comparación de lo que él estaba sintiendo en ese momento porque se pasó como de copitas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La influencia del medio, así sea algo social compuesto por pentecostales, hay que tener cuidado. Hay que identificar todo aquello que viene del mundo y que daña mi relación con Dios. Si tenemos que perder una amistad por conservar nuestra amistad con el mejor de los amigos, que es Jesucristo, vamos a perderla. No importa. Jesucristo es el mejor amigo que hay. ¿Cómo es posible que tenemos que pecar y tenemos que aborrecer a Dios para amar al amigo? Para recibirle una cerveza, porque es el cumpleaños. Déjeme decirle que esto no es exageración, ni es porque yo lo soñé anoche, porque me tocaba predicar hoy, entonces yo me inventé esto. O estoy formando una tempestad en un vaso de agua. No, esto se lo he oído a jóvenes que me han expresado esas situaciones. Otros que enseguida llega el grupo y dice, vamos a reunirnos por allá. Ya cité a mi novia, hay encuentros deshonestos de novios, donde se encuentran no para hablar del Señor, no para hablar en lenguas, sino para darse caricias que no les corresponde todavía, porque las caricias son para los casados. Hay que respetar los cuerpos no nos pertenecen, son del Señor. Él pagó un precio muy especial por nuestros cuerpos. Somos salvos por la gracia de Jesucristo y hay que responder a Dios por esa salvación, por esa gracia que Él ha colocado en cada uno de nosotros.
Así que este gigante también hay que cortarle la cabeza, también hay que derrotarlo, también hay que vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y no diga que no se puede vencer. Sí se puede vencer, porque David era un muchacho de 17 años y ya tenía experiencias con Dios. Decía, venía el león y el poder de Dios se manifestaba en él y él no tenía esa fuerza así, porque qué hombre tiene una fuerza, por muy vigoroso que sea, para tomar un león de melena o una leona de esas que tiene unos colmillos que son unas tremendas puñaletas, y tener la fuerza para soportar todo el peso de ese animal, y también tener un reflejo que supere a los reflejos de un león. Métase a internet para que se dé cuenta los reflejos que tiene un león y el peso que tiene un león, y partirle la mandíbula y matarlo. Y dice que fuese oso, fuese león, Dios lo libraba de las garras del león, del oso, fuera lo que fuera. Y usted no sabe la fuerza que tiene un oso, y los colmillos que tiene un oso, las garras que tiene un oso. Eso es cosa seria, la fuerza que tiene ese animal. Pero el poder de Dios venía sobre ese muchachito y tenía la fuerza para vencer. La fuerza que Dios le dio a Sansón, la misma situación, es un milagro de Dios. El evangelio es un milagro de Dios y tenemos que estar metidos en esa esfera de ese milagro para que la vida sea victoriosa en el nombre del Señor. Mis estimados jóvenes, distrito número 7 y queridos miembros de la directiva de los conquistadores pentecostales, Dios les bendiga.